rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Más de 56,000 policías desplegados a escala nacional. Patrullamos calles, protegemos negocios y aseguramos cada actividad de los ecuatorianos. En Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Loja y el resto de provincias estamos fortaleciendo los operativos del control, logrando la detención de 1,139 personas y más de 170 armas decomisadas, además de vehículos y motocicletas. En Pichincha, el objetivo es claro: garantizar que la capital de los ecuatorianos vivan sus fiestas de fundación más seguras, por lo que cada operativo refuerza la tranquilidad de los quiteños. Prevenimos robos, asaltos, contrabando y microtráficos. El compromiso por la paz sigue firme. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis, hoy con Carla Arcentales, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Este programa es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis, hoy con Carla Arcentales. Bienvenidos. Así es, Denise, gracias por poner en contexto a esta siguiente entrevista con estas imágenes que las vamos a analizar. Y yo les decía en el inicio de este espacio, tal vez por Guayaquil tengamos como representante de la prefectura a Marcela Guiñaga. ¿Será que como alcalde de parte de Reto tendremos a Pavel Muñoz? Como alcalde de Guayaquil, el mismo Aquiles Álvarez. ¿Qué va a pasar con Reto? ¿Se están ellos fortaleciendo frente a la Revolución Ciudadana? Le pregunto esto a Arturo Moscoso, analista político, y cómo ve todos estos cambios, estas divergencias que han existido en la Revolución Ciudadana, y cómo Reto de alguna manera, no sé si es mi presentimiento o no sé cómo lo ve usted, toma la batuta con ciertas autoridades. Estuvo aquí presente Raúl Chávez hace 2 semanas y yo le preguntaba si estos serían sus cuadros para las elecciones seccionales y me decía que todavía lo estarían analizando, pero ya verlos consecutivamente juntos me da esa impresión de que ellos podrían ser los rostros de las seccionales. ¿Cómo lo ve usted? Bienvenido. Buenos días, Carla, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, es un tema que todavía hay que analizar y ver qué es lo que va sucediendo en las próximas semanas. Todavía estamos lejos de las seccionales, relativamente lejos. Evidentemente es una campaña que ya se lanzará el próximo año, seguramente en el segundo semestre máximo. Y ahí hay que analizar en qué situación llegan los dos partidos más importantes del país en este momento, ¿no? Que son la Revolución Ciudadana y ADN. Reto es un partido pequeño, un partido que ha ido en alianzas para la mayoría de veces para conseguir cargos. Veamos si es que hay una alianza o no con ADN, que así debería ser si se da el rompimiento ya de las otras figuras de la Revolución Ciudadana en las alcaldías, como Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez. Pues la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, ya ha salido de la Revolución Ciudadana, pero no creo que Reto por sí solo vaya a poder captar estas funciones, ¿no? Yo creo que si es que
empieza a competir o con la Revolución Ciudadana o con ADN en las principales ciudades, no le va a ir tan bien, ¿no? Entonces creo que tendrá que buscar una alianza y quizá por ahí van las cosas con el partido de gobierno. A mí me llama mucho la con... atención. ¿Usted cree que ideológicamente Reto y ADN comparten ciertas ideologías, valga la redundancia, políticas? ¿Cree usted que Daniel Noboa podría aliarse con Aquiles Álvarez o con la misma Marcela Guiñaga o con el mismo Pavel Muñoz después de todas estas discrepancias que han existido en el último tiempo? Ideologías, Carla, ¿qué ideologías? ¿De qué ideología estamos hablando? ¿Cuál es la ideología de ADN? ¿Tiene una ideología de ADN? Centro izquierda, según ellos. ¿Tiene una ideología Daniel Noboa? ¿Cuál es la ideología de Marcela Guiñaga? ¿Cuál es la ideología de Aquiles Álvarez? ¿Cuál es la ideología de Revolución Ciudadana? No, en el Ecuador no tenemos ni partidos ideológicos ni partidos programáticos. Bueno, si dejamos de lado entonces las ideologías, los comportamientos y las discrepancias que han tenido. A lo que voy es que en el Ecuador, porque no hay partidos políticos de verdad, estas alianzas siempre son posibles, porque la política es absolutamente personalista. Entonces no pasa por las ideologías, pasa por el tema de si me conviene estoy con este partido y si no me conviene estoy con este otro y punto. Aquí no hay ideologías, por eso tenemos candidatos saltando de partido en partido dependiendo de la elección que venga, ¿no? Entonces el factor ideología y programa es el menos importante en este tipo de alianzas y acuerdos en pro de lograr un cargo en las elecciones. Voy a insistir en esto. Entonces, ¿no debería sorprendernos si escribimos una alianza entre Aquiles Álvarez o el mismo Pavel Muñoz o la misma Marcela Guiñaga si es que se van a Reto con ADN? En absoluto, en absoluto. Hemos visto ya figuras del correísmo muy afincadas en el gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué nos podría sorprender? Bueno, la verdad, no sé, a mí me parecería bastante raro, sobre todo por estas peleas consecutivas que han tenido el gobierno, por ejemplo, del mismo Daniel Noboa, en la sesión solemne dijo, ustedes pronto, voy simplemente a parafrasear, ustedes pronto van a poder escoger otro representante que sí respete las tradiciones quiteñas. Esta fue una puñita directa para Pavel Muñoz. No creo que pueda ser parte del grupo que él escoja para poder poner a un representante de ADN ante la ciudad de Quito. Pero Carla, creo que esta es una visión un tanto ingenua, sin querer ofenderte bajo ningún concepto, pero es un tanto ingenua de la política. En la política en Ecuador cualquier cosa puede suceder, cualquier situación se puede dar, como se dice coloquialmente, en política ecuatoriana se puede tostar granizo, ¿no? Entonces, que haya acuerdos electorales en el futuro entre personas que se hayan dicho vela verde, ¿no? Siempre es posible. Siempre es posible. En el Ecuador eso pasa y eso ha pasado mucho y seguirá pasando. Entonces, ahí lo único que pasará, Carla, es el tema de qué tantas posibilidades hay de elegirse o no. Y tenemos dos situaciones diferentes. Tenemos una situación de un alcalde muy impopular, con una legitimidad muy, muy baja, que es la de Pavel Muñoz, ¿no? Un alcalde al que evidentemente la ciudad le queda grande, y que probablemente podría ir por ahí el tema de no hacer una alianza con él, porque más bien sería irse probablemente a perder la alcaldía. Igual veamos cómo va en este último año, ¿no es cierto?, su credibilidad, su aceptación. Ya hemos tenido alcaldes que han pasado en un momento muy bajo y que en el último año se han recuperado. Veamos si eso sucede, y si no sucede, pues seguramente la alianza no irá. Pero no irá por eso, no por razones ideológicas. Y tenemos al contrario una prefecta de Guayas y un alcalde de Guayaquil que todavía conservan su popularidad, que todavía son rentables políticamente, y esas alianzas sí podrían sostenerse en el tiempo de cara a las elecciones del 2027, ¿no? Usted decía que Pavel Muñoz tal vez no podría hacer la carta no por ideologías, sino más bien por la aceptación de la ciudadanía. Digamos, si es que usted se atrevería a dar nombres en estos momentos, ¿quién cree que podría ser, digamos, de esos representantes, esos rostros que ponga ADN en estos momentos para las seccionales, tomando en cuenta que estamos en un año preelectoral y si bien es cierto la campaña podría iniciar el segundo semestre del 2026, pero ya se empiezan a calentar las figuras desde principio de año para ver cuáles son esos rostros fuertes, quienes tienen esa aceptación ciudadana? Bueno, en Quito ha estado sonando el nombre del ex alcalde Yunda. A mí me parecería un error. No creo que Yunda logre una credibilidad de aceptación mayor a la que tuvo en su primera elección. Es diferente que vaya con el partido de gobierno. El partido de gobierno, a pesar del
del batatazo electoral que tuvo ahora en la consulta popular, sigue siendo un partido fuerte. Habrá que ver también si el presidente y ADN conservan ese capital político o dejan de perderlo, porque ha habido una baja considerable en ese capital político, y no podemos dar por hecho que vaya también a ganar las seccionales. Ojo con eso, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta, que no necesariamente ADN va a tener la posibilidad de ganar las elecciones si sigue perdiendo capital político. Y en ese sentido, quizás una medida inteligente el tema de no aliarse por lo pronto con ninguno de los dos partidos grandes y ver qué es lo que sucede hasta las elecciones seccionales, hablando en el caso de Reto y de las posibles candidaturas. Y más candidaturas pueden sonar algunas, ¿no? El ex canciller Juan Carlos Holguín podría ser otro nombre. Yo le voy a dar uno que escuché por ahí. ¿Cómo le suena a usted para ADN Vilma Andrade, por ejemplo? Bueno, Vilma Andrade no es tan conocida, ha perdido, creo yo, esa capacidad de reconocimiento por la embajada en España, lejos del país. Habría que ver qué tipo de campaña hace, cómo si regresa al país, cuándo y cómo y bajo qué circunstancias, y nuevamente analizando la credibilidad y popularidad que tenga el partido oficialista ahora. No me parece una candidata demasiado fuerte, pero si es que va por el partido de gobierno y el partido de gobierno mantiene sus niveles de capital político, pues podría hacerse con la alcaldía. Recordemos que pues en las alcaldías no tenemos segundas vueltas, no tenemos balotajes, y gana el que obtenga la mayoría simple, y eso pues puede darse con apenas el 20% de los votos, como ha sucedido con las dos últimas o tres últimas alcaldías en Quito, ¿no? Apenas un poco más del 20% pues ya han sido nombrados alcaldes con poca legitimidad y pues con todos los problemas que eso acarrea. Entonces, ser alcalde de Quito con un partido medianamente fuerte no es tan difícil, ¿no? Usted decía también en el inicio el nombre de Jorge Yunda. ¿Cree usted que esta entrevista que le hizo Jorge Yunda sirvió para calentar ese avispero, digamos, de alguna manera, y que la gente de alguna manera tenga una percepción de si él podría ser el candidato de ADN? La entrevista que le hizo a Daniel Noboa antes de su viaje. Sí, podría ser justamente a propósito para medir un poco cómo está el tema de la aceptación de Yunda, ¿no? A ver qué les pareció a la gente que le haya entrevistado Yunda al presidente y que se hayan sentado pues juntos ahí en Palacio. Supongo que eso servirá también, aparte de la parte comunicacional, ¿no? El tema de medir un poco cómo está la aceptación actualmente de Jorge Yunda, ¿no? Pero bueno, todavía Yunda en varios sectores de la ciudad, según algunas encuestas, todavía tiene aceptación ciudadana. ¿No cree que este pueda ser, digamos, el as bajo la manga que tenga ADN para las seccionales? Podría ser, es que como te digo, Carla, al ser tan fácil ganar una alcaldía con apenas el 20% de los votos, habrá que ver cómo se configuran el resto de partidos, etcétera, cuántas candidaturas tenemos, ¿no? Pero podría ser muy fácil y basta con que un candidato tenga reconocimiento público, ¿no? Ya es una gran ventaja frente a otros que no lo tienen. Y evidentemente Jorge Yunda tiene un reconocimiento público importante por haber sido alcalde primero y por pues toda la exposición mediática que hace a través de sus radios, ¿no? Ya que estamos hablando de ADN, sí quiero preguntarle a Arturo, ¿cómo ve que Cynthia Gelibert sea la nueva directora nacional de ADN? Ella es la actual secretaria de la Administración Pública y ahora pues asume el liderazgo del partido del movimiento oficialista. Cynthia Gelibert es de conocimiento público, pues tiene total confianza del presidente de la República, Daniel Noboa, y así preparan también su, digamos, tablero electoral, ella a la cabeza de ADN, como la directora nacional. Sí, evidentemente, pues ahí pesa el tema de la cercanía que tiene con el presidente. A mí me parece también que es una suerte de premio consuelo frente a la no integración en el nuevo gabinete de Gelibert. Y pues claro, tener a alguien de mucha confianza en la coordinación del partido político, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante, y creo que pues justamente para tener cercanía entre lo que propone el partido y lo que hace el gobierno, ¿no?
Veamos si es que tiene realmente autoridad sobre los miembros del partido político. Como decía, no es un partido político reciente, no es un partido político que tenga cuadros formados, ¿no? De hecho, uno de los problemas que tiene el gobierno justamente es conseguir gente preparada para los diferentes cargos que tienen que desempeñar en el gobierno, y eso se debe pues justamente a la ausencia de cuadros y de militancia en el partido político, un problema que tienen todos los otros partidos políticos también, quizá a excepción de la Revolución Ciudadana, que es más organizado, pero veamos pues cómo se va pintando la cosa de cara ya al 2027, que ese pues es el objetivo que tienen ahora todos los partidos y movimientos políticos, ¿no? Usted dice que este pudo haber sido un premio consuelo para Cynthia Gelibert, pero ¿qué puesto le hubiera dicho, digamos, en qué puesto ella hubiera podido desempeñarse dentro del gabinete de Daniel Noboa? ¿Ministra de Gobierno? En su momento asumió incluso la parte de la vicepresidencia, no lo sé. ¿En qué puesto usted, digamos, cree que podría haber calzado Cynthia Gelibert, tomando en cuenta la confianza total que tiene del presidente de la República? Bueno, como confianza total podría haberse quedado en el Ministerio de Gobierno, o podría ser una asesora directa del presidente, ¿no? Pero seguramente hay otros intereses ahí y otras cosas a considerar, pues que le pusieron al presidente en la disyuntiva de tener que poner otras personas en esos cargos justamente frente a la debacle electoral que acaba de tener, ¿no? Entonces, una reconfiguración en la que, sin tener que deshacerse del todo de Gelibert, sí le alejan un poco del centro de la política, pero que le dejan en todo caso en un papel importante frente al partido, ¿no? Hablemos entonces, ya nos queda claro cuál es el panorama de ADN. Vamos a ver qué pasa también en estos momentos con la designación de Natalie Morillo y de Enrique Herrería, también como, digamos, nuevas autoridades del gobierno nacional para llegar a ciertos acuerdos y poder aprobar ciertas leyes en este año preelectoral, que ahí se va a jugar absolutamente todo. Pero tomando en cuenta esto, ¿cómo ve también usted la situación de la Revolución Ciudadana? En enero ya se vienen también las elecciones internas de este movimiento y al parecer pues Luisa González no las va a encabezar. ¿Cuáles podrían ser esos rostros? ¿Cómo percibir en estos momentos este distanciamiento que también existe con Marcela Guiñaga? ¿Qué está pasando a la interna de los correístas? Bueno, el tema hay que analizarlo desde la pérdida de capital político del correísmo también, ¿no? Seguramente a muchos de las cabezas visibles de la Revolución Ciudadana, la ausencia de Rafael Correa y de su liderazgo, ¿no?, a distancia, les pone en la disyuntiva de empezar a buscar sus propios caminos o quedarse en la Revolución Ciudadana, que al final sigue siendo un partido organizado y sigue siendo una fuerza política importante. Entonces, en esta disyuntiva ya hemos visto pues que Marcela Guiñaga ha optado por irse por su cuenta, y muchos de las otras caras visibles de la Revolución Ciudadana lo deben estar pensando. Sin embargo, también pesa el tema nuevamente de que sigue siendo una fuerza política importante, y es un poco esta idea de qué prefiere ser, ¿no? Cabeza de ratón o cola de león. Entonces, así un poco esas son las disyuntivas a las que se enfrentan. Es un partido político que está debilitado, que ha mostrado fracturas internas, sobre todo por la ausencia del líder máximo, pero que no hay que no hay que pensar que ya está acabado ni que es el fin de la Revolución Ciudadana. Eso sería un error, ¿no? Todavía tendremos Revolución Ciudadana para un buen rato. Se seguirá debilitando. Veamos qué pasa también con el otro partido fuerte en este momento, que es ADN. Aquí los partidos pueden durar mucho o muy poco, dependiendo de las circunstancias políticas, más que de la ideología y de los programas, como hablábamos antes. Y pues en ese sentido, quienes quieran buscar un camino propio dentro de la Revolución Ciudadana la tienen difícil frente al liderazgo de Rafael Correa, sí, que es el quien te impone últimamente, ¿no? A eso me quería ir, que es súper importante. ¿Hay democracia en la Revolución Ciudadana? O sea, ya se vienen las elecciones en enero, pero eso denota que cualquiera puede entrar y puede salir por decisión de Rafael Correa. Es decir, a mí no me importa lo que piensen de tal persona, pero él se va. Digamos, Paola Cabezas decía en una entrevista hacia los medios de comunicación que le da mucha pena lo que está pasando con Marcela Guiñaga. Ellas tienen, digamos, una amistad
y de alguna forma no hubo parecer que haga cambiar de opinión a Rafael Correa. Es decir, entonces, ¿para qué hay esas elecciones si tal vez hasta ya se sabe quién va a ser el nuevo líder? O si tal vez se queda la misma Luisa González y eso sería algo de no sorprendernos. No, para nada, en absoluto. No hay una democracia interna, hay una decisión absolutamente directa del líder, que es el que impone. Y por eso lo que te iba a decir es que no descartemos que Luisa González pueda seguir liderando el partido, porque al final es de absoluta confianza de Rafael Correa, ha sido absolutamente consecuente con lo que ha dicho y con lo sostenido Rafael Correa, una consecuencia que no han tenido los otros y que por eso están en el predicamento en el que están, la una fuera del partido, el otro cuestionado como alcalde, ¿no es cierto?, dando a entender que no va a ser, me refiero a Muñoz, ¿no?, que no va a ser la carta de la Revolución Ciudadana para las elecciones, y una serie de cosas de gente que cuestionó, ¿no es cierto?, además, sobre todo la última cantaleta de la Revolución Ciudadana, que es la transferencia de tinta y el supuesto fraude en las elecciones presidenciales anteriores, ¿no? Entonces, al final, quien termina imponiendo la dirección de la Revolución Ciudadana es Rafael Correa, y no podemos descartar que sea nuevamente Luisa González, ¿no? Además, la percepción que tiene la ciudadanía en estos momentos es que el alejamiento de Marcela Guiñaga del movimiento es precisamente por las declaraciones que en reiteradas ocasiones ha dado la misma Luisa González, recibiendo el beneplácito de Rafael Correa. Claro, por supuesto, porque tenemos una líder que está desempeñando un cargo público importante, ¿no es cierto?, y que es cuestionada por una persona que ha sido incapaz de ganar ninguna elección, ¿no? Entonces, eso debe ser también un poco como indignante y humillante para Marcela Guiñaga, que sea esta señora, esta perdedora, la que critique sus posiciones, ¿no? Que a la final, ¿no es cierto?, más allá del cálculo político, los alcaldes y prefectos tienen que hablar con el gobierno y tienen que delegar con el gobierno siempre, porque justamente el gobierno central es el que controla la administración de los fondos más allá de las asignaciones establecidas legalmente por la ley, y pues tiene que haber una relación al menos cordial entre los gobiernos seccionales y el gobierno central, ¿no? Yo le voy a dar una percepción que tengo, Arturo, en estos momentos. No sé si usted lo ve desde esta misma manera. Si bien es cierto, existen dos movimientos fuertes, que son la Revolución Ciudadana y también Acción Democrática Nacional, pero ¿no cree usted que aparezca en el camino, en medio de este 2026, un outsider que cambie por completo el panorama electoral? Porque la gente está cansada de ver los mismos rostros de siempre, y si el gobierno no toma una nueva estrategia después de los resultados de la consulta popular, la gente está cansada de las broncas internas que existen en la Revolución Ciudadana, hay alguien nuevo, una incógnita que puede tener cierta ventaja ante todos estos problemas. Siempre podría aparecer, ¿no? El mismo Daniel Noboa fue una aparición de último momento en el tablero electoral, ¿no? Acordémonos de eso. Nadie daba por hecho que ni siquiera pasaría una segunda vuelta a Noboa, ¿no? Y finalmente gana las elecciones. Entonces siempre puede aparecer. El problema de eso, Carla, es que nos da la realidad de nuestro país, que no tenemos partidos políticos y que siempre estamos esperando la figura de un outsider, es decir, de una persona que haga la diferencia. Y en un país sumamente polarizado, además, en donde vías o terceras vías frente a esta dicotomía que estamos presentando en este momento son difíciles de instaurar y de llevar adelante, ¿no? Salvo justamente que haya un outsider, un outsider que significa una persona muy popular, que tenga credibilidad, que tenga carisma y que puede nuevamente transformarse en un nuevo caudillo y continuar esa historia de caudillismo en el país, lamentablemente. Pero sí, podría pasar, siempre puede pasar que haya un outsider que venga a irrumpir en el tablero electoral y pues capte la votación y el favor del electorado, ¿no? Bueno, el avisoramiento de estas elecciones seccionales tal vez las podremos ver en la Asamblea Nacional y el desarrollo de la aprobación de leyes. Veamos, porque ADN a la final tiene en ese momento una mayoría que le permite aprobar leyes, no necesita de demasiadas alianzas, aunque a pesar de todo sí pueden debilitarse en base a los resultados electorales, si es que el gobierno no empieza a recuperarse o a recuperar parte del capital político que ha perdido y que se hizo evidente ahora en la consulta popular, pues sí, podría tener también problemas en la Asamblea y en la aprobación de leyes, ¿no?
Vamos a ver si todavía el gobierno mantiene, digamos, esa mayoría dentro del legislativo para este 2026. Tendrá que aplicar estrategias realmente importantes. Ya la gente le dijo que no en la consulta popular. ¿Cómo revestir esos resultados y cómo de alguna manera cambiar el panorama para el próximo año, que también es año preelectoral? Así que me quedo con este análisis, Arturo, agradeciéndole muchísimo por estar junto a nosotros. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Bienvenido siempre, feliz año, si es que no nos volvemos a ver. Yo soy Carla Arcentales, siempre gustosa de acompañarlos en cada jornada. Un buen día para todos. Que te rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Más de 56,000 policías desplegados a escala nacional. Patrullamos calles, protegemos negocios y aseguramos cada actividad de los ecuatorianos. En Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Loja y el resto de provincias estamos fortaleciendo los operativos del control, logrando la detención de 1,139 personas y más de 170 armas decomisadas, además de vehículos y motocicletas. En Pichincha, el objetivo es claro: garantizar que la capital de los ecuatorianos vivan sus fiestas de fundación más seguras, por lo que cada operativo refuerza la tranquilidad de los quiteños. Prevenimos robos, asaltos, contrabando y microtráficos. El compromiso por la paz sigue firme. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis hoy con Carla Arcentales, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Este programa fue retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.